Bienvenidos a la serie 2016 Elecciones en el Mundo. Soy Rina Musali y el día de hoy les presentamos una mesa de análisis sobre lo sucedido en la Unión Americana, la victoria de Donald Trump, sus significados, sus implicaciones y consecuencias para México. Nos acompaña Silvia Hernández, ex senadora de la República y socia presidenta de Estrategia Pública Consultores. Silvia, un gusto que nos acompañes. Encantada de estar aquí, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Sergio Alcocer, ex subsecretario de América del Norte de la Cancillería Mexicana y actualmente académico de la UNAM. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, muy gracias por la invitación. Y también nos acompaña Gerardo Rodríguez, académico de la Universidad de las Américas en Puebla. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias, Reina, Sergio. Empecemos con este análisis. Sucedió lo inadvertido, lo imprevisible, lo inesperado, precisamente tres ingredientes de esta campaña que caracterizaron la jornada electoral. Ahora, esta campaña no se pudo despegar del Brexit, pero también del enorme enojo y desprecio que sienten los estadounidenses por el status quo, el establishment, y también por la política tradicional de cómo opera Washington. Silvia. Indudablemente fue una parte central del debate. Me parece que el status quo, como bien lo dices, está siendo rechazado no solamente en Estados Unidos, pero ahorita estamos hablando de Estados Unidos. La cantidad de gente que se convierte en mayorías a la hora de votar, lo que dice es no queremos seguir como estamos. Claro. Y yo creo que ese status quo es lo que está siendo más desafiado por la gente, decir así ya no. Sergio, entonces, ¿qué vimos? Ganó el candidato del humo, prácticamente así como la caracteriza Mark Singer, ¿no?, en su libro del show de Trump, es decir, ganó el espectáculo, ganó el miedo, ganó el voto irracional. ¿Qué lectura tienes? Yo creo que Trump tuvo la enorme virtud de identificar cuáles eran las debilidades del Partido Demócrata frente al electorado. Y realmente su plataforma es una plataforma mixta. No es puramente republicana, no es puramente demócrata, es una mezcla. Logró, digamos, renunciar al empresariado que tradicionalmente apoya al Partido Republicano, que en números son pocos en términos de votos, que si bien tienen apoyo económico importante, él tenía el suyo propio, no necesitaba los recursos, y más bien recurrió al sindicalismo, que es normalmente una de las bases importantes del Partido Demócrata. Eso explica por qué ganó los estados en donde el sindicalismo es fuerte, presentando además una postura de pérdida de empleos a raíz de otros países, incluyendo el caso mexicano. Y por otro lado presenta otra parte de su plataforma muy republicana, muy en el sentido de los valores, de la sociedad conservadora estadounidense que típicamente apoya al Partido Republicano. Entonces él logra establecer una plataforma mixta que toma lo mejor de los dos para su propósito. Y cuando se menciona que es un outsider, es una persona fuera del tema político, yo me lo cuestiono. Yo creo que fue mucho más hábil, mucho más astuto de lo que cualquiera hubiera imaginado para identificar lo que se necesita. Hablas de outsider, pero también es un hater, ¿no? Una persona que puso por delante la supremacía del hombre blanco en la campaña, que mete la xenofobia, que inserta el tema del racismo, ¿no?, y de la etnicidad. Y eso realmente preocupó, ¿no?, a todas las minorías. Pero la gran pregunta que se hace el ciudadano común y corriente es: ¿cómo es posible que haya ganado Donald Trump cuando se jactó de no pagar impuestos, cuando de alguna manera ha probado ser mentiroso y cuando tiene más eslogans que ideas de política pública? Gerardo. Reina, yo creo que has tocado las tres variables más importantes para entender la elección de Donald Trump. La situación socioeconómica que están viviendo una gran parte de los americanos que no han visto los recursos económicos prometidos por la globalización y está empezando a abrirse cada vez más la brecha de desigualdad en los Estados Unidos. Dos, el status quo. Creo que Obama y Hillary Clinton realmente tuvieron una posición muy egocentrista. Se le veía, cuando Obama hablaba de Trump y Hillary también, se le veía burlándose de Donald Trump. Y si Donald Trump, como bien lo dice Sergio, estaba realmente
asimilando el discurso, la sensibilidad, lo que necesitaban escuchar los americanos, y veían a una Hillary Clinton, a un Obama burlándose de Donald Trump porque, pues sí, parecía un payaso. Yo creo que ese sentimiento lo recibieron los americanos. Se está burlando de nosotros porque queremos armas, porque queremos más empleo, porque los trabajos están yendo hacia México, porque sí estamos ya preocupados, ya queremos tomar nosotros los trabajos que están ocupando los mexicanos, los que dejamos hace 20 años. Fíjate que Donald Trump, y voy con el tema del discurso racial, de ser un outsider, no es el primer candidato empresarial que quiso ser y que logró ser candidato republicano a la presidencia. Tuvimos el caso en 1940 de Wendell Willkie, que le ganó a los republicanos tradicionales, a gobernadores republicanos en ese momento, la nominación del Partido Republicano. Nada más que se enfrentó con Franklin Delano Roosevelt, pero llegó a obtener un 47% del voto electoral popular en los Estados Unidos, voto popular. Claro. Entonces no es la primera vez que en ese entonces se le llamaba Dark Horse, un caballo negro que ganaba una competencia. Entonces, y como bien lo decía Silvia, el status quo americano históricamente ha prevenido que lleguen cierto tipo de candidatos. Quien rompió este esquema fue un candidato católico con Kennedy en el 60. El Partido Demócrata en el 84 nomina a una mujer como vicepresidenta de los Estados Unidos contra Ronald Reagan. No ganan los demócratas, pero entonces Hillary Clinton era la primera posibilidad que hubiera una mujer que llegara a la presidencia de los Estados Unidos, y tampoco pasó. Una mala noticia, Silvia, este año para las mujeres, prácticamente Gerardo lo pone en la mesa, ¿no? No logramos por lo menos obtener la Secretaría General de Naciones Unidas. Ahí había varias candidatas, ¿no? Estaba Irina Bokova, estaba Cristina Figueres de Costa Rica, estaba Susana Malcorra, la actual canciller, y tampoco logramos romper ese techo de cristal ahora con Hillary Clinton. ¿Qué opinión tienes cuando el 56% del voto de las mujeres blancas, fue a favor de Donald Trump? Fíjate que yo creo que el tema de género jugó de una manera extraña. Sí. Porque también es verdad que la mayor parte del voto de las mujeres fue por Hillary. O sea, la de las mujeres blancas fue por Trump. Pero las mujeres sí se expresaron a favor de Hillary. Y ese segmento de mujeres votó por Hillary. Quería una mujer ahí, quería que las niñas chiquitas se acostumbraran a ver a una mujer presidente y por tanto se les hiciera natural ser presidentes. Yo creo que el tema de género jugó de muchas maneras. Uno, en la figura misma de Hillary, desde luego, como representante de este género, pero allí yo diría que positivamente, porque cuando vemos el segmento de las mujeres, la mayor parte de las mujeres que votaron por Hillary. Ahora, hay mujeres en un segmento ya más un corte más específico, las mujeres blancas, las mujeres de tal edad, etcétera, que no votaron por Hillary, pero que votaron como la vecina de junto, que compartía los mismos prejuicios o juicios, para no sumarme a una idea de decir aquellos eran los tontos y estos eran los inteligentes, ¿verdad? Y no caer en la idea de que la otra mitad, los deplorables ganaron. Pues mira, yo creo que en un país el país del triunfo, el país de los triunfadores, donde se llega a triunfar, los que ganaron fueron los derrotados. O sea, los que se sienten derrotados, los que se sienten no incluidos, los que se sienten que no forman parte de eso. En el tema de las mujeres, me quedan estas dos sensaciones. Creo que ser mujer no fue necesariamente para ella una debilidad. No creo que sea una debilidad, porque la mayor parte de las mujeres le dieron su voto. Muchos hombres no. Pero a veces se dice que a las mujeres no le van a dar el voto a las mujeres. Y yo creo que ese es un dato importante. Las mujeres apoyaron a esta mujer. Muchas votaron por ella. Bueno, yo quizá en México, si hubiera alguna mujer con la que no tengo ninguna coincidencia ideológica, no voy a votar con ella porque sea mujer. Pero a mí me parece que el tema de género jugó muy bien. Sin embargo, y se rías, no me quiero extender, cosas que opinan las mujeres y no opinan los hombres estuvieron en esa boleta al final, que son más temas de las mujeres
Ayer antier veía yo uno de estos canales que hay que ver ahora todos los días, y decía el conductor, de Hillary, el tema que más molestó a la sociedad no fue que fuera mujer, sino que estaba a favor de la despenalización del aborto. Y entonces, dice, no, ¿qué pasó? Pegó más que ella dijera despenalizar el aborto y entender las razones de las mujeres por los abortos que el hecho de que fuera mujer. No, y además, dos candidatos sumamente impopulares de la historia, ¿no? Digo, yo tengo conocimiento que se dio la elección más cara de la historia para elegir al menos peor, ¿no? ¿Algo mal en la democracia, Sergio? ¿Cómo lo palpas? Bueno, yo creo que lo que estábamos hablando, que refuerza lo que ha dicho Silvia, lo que ha dicho Gerardo, es la necesidad de cambiar. Yo no sé si esté mal o no la democracia, yo más bien creo que no se identificó adecuadamente por quienes estaban a cargo de las campañas, quienes diseñaron la plataforma electoral, que lo que estaba en juego era el enorme desprestigio, al menos en un gran sector de la población, del presidente Obama. Un 90% de quienes votaron a favor de Trump no querían a Obama, no estaban de acuerdo con el presidente Obama. 83%, de acuerdo con los datos que el New York Times produjo el día de ayer, querían un cambio. Más allá si era un hombre o era una mujer, lo que ellos querían era cambiar. Y el que les ofrecía este cambio, con todos los asegúnes que tiene el señor Trump, era Trump. Mejor leyó eso, ¿no? Es el que mejor leyó esto, y en donde además yo creo que lo que se presenta, o como se presentaba la candidata Clinton, era una mujer decente, una persona que habla a medias, que tiene un grupo que la adula mucho y es parte de la lógica, con un marido poco disciplinado en muchos de los temas, pero bueno, y una persona que sí era identificada como la mejor en punto de vista de su experiencia y de su conocimiento, pero no representaba el cambio de un status quo, de una situación social que sí aspiraban el resto de la población. Claro, y es ahí donde entra Trump. Y ahí tenemos la noticia también que se llevan carro completo, ¿no? Se llevan la Cámara de Representantes, se llevan el Senado y hasta la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, ahí está el tema, ¿no?, de los pesos y de los contrapesos de la democracia en Estados Unidos, pero lo que creo que también es importante es que uno de los sentimientos más poderosos de esta campaña fue el sentimiento nativista, localista, lo provinciano, ¿no?, que conecta con el hombre blanco anglosajón de clase media, que tiene salarios estancados, que no puede pagar la universidad de sus hijos, y esto lo entiende muy bien Donald Trump, y lo convierte, ¿no?, en un atributo de su campaña. Y eso también se liga a este mensaje antiglobalizador que no está generando ganancias para todos, tal como lo dijiste, Gerardo. Correcto, yo creo que Donald Trump probablemente no leyó a los grandes autores de la economía actual que hablan de la desigualdad, sí, pero entendió que es un problema global de las democracias capitalistas que le apostaron al proceso neoliberal. Hillary Clinton y Donald Trump son baby boomers, ¿no?, o de esa generación, pero ya los votantes de hoy en Estados Unidos ya no están recibiendo los ingresos y la calidad de vida que tuvieron sus papás en los años 60. Entonces, eso es algo que pega, y es por eso que eso, sumado al movimiento anti-status quo, anti-establishment que tú muy bien señalas, es el tema que ronda el Brexit, que ronda los pasillos electorales en Europa, en Australia, ahora en Estados Unidos, y que podría llegar a América Latina. No, bueno, ojo, porque hay elecciones en Francia en el 2017, Francia, elecciones claro, en Países Bajos, ahí está Geert Wilders, está ahí Marine Le Pen, y también elecciones en Alemania, ¿no? Vean las reacciones de los jefes de Estado, que también es interesante, sí, claro, ver cómo lo saludaron, ¿verdad? A mí me llamó la atención la de Hollande. Sí. Terrible, ¿eh? terrible, terrible. O sea, creo que si hay presidentes torpes en el mundo, y aquí cerca, Hollande se lleva la baraja completa. Bueno, pero celebra, digamos. Celebra, reconoce el acontecimiento, porque de qué otra manera se le puede decir, pero luego inmediatamente se da cuenta de lo que le puede impactar a él, ¿verdad? Sí. Y entonces dice, reconozco a Hillary. Sí, no. Bueno, lo que quiero decir es esta sensación de incertidumbre que hay, claro,
en todos los establecimientos, porque cada quien tiene el suyo, en las instituciones, en las reglas. Es este país tan poderoso, con este presidente, trastocará las nuestras, ¿no? Trastocará nuestras reglas, nuestras reacciones. Yo creo que en el tema de Trump, exactamente, Trump leyó mejor que nadie el Read My Lips de otra época. Leyó bien lo que la gente quería, luego lo dijo como la gente lo decía. La comunicación, fundamental, ¿no? Entender la comunicación. Puedo no estar de acuerdo, pero dice las cosas como yo las digo. Muy simple, ¿no? Un discurso muy simple. Exacto. El cambio. Las dice como yo las digo. No me gusta tanto, pero dice las cosas como las digo, como las pienso. Claro. Y no sé qué más vaya a hacer, pero eso que dice sí es verdad. Y yo creo que Trump tuvo otro valor, supo meter otro valor en la campaña, que es que encontró algo que a los electorados les hace falta muchas veces, y a los americanos creo que siempre, que es un adversario. Claro. Los americanos se han unido y han sido una sociedad unida pues frente a los nazis, ¿verdad? Se han unido frente a los japoneses, se han unido frente a los soviéticos, y se les acabaron los enemigos. Ahora resulta que hay que unirse contra México, porque México les roba los empleos, lleva las drogas, generó los crímenes. Entonces supo encontrar eso y luego encontrar unos enemigos, ¿no? La palabra es muy ruda, pero es los culpables. Y ahora resulta que nosotros nos quejábamos de que México nunca estaba en las agendas de las campañas. No, bueno, estuvimos en el centro, ¿no? O sea, en el corazón. No estar. Pero lo terrible, Silvia, es que nos agarró con los dedos en la puerta, nos machucó, nos utilizó, como diría Leonardo Curcio, como piñata, como tú bien señalas, como enemigo político electoral, y no pudimos desplegar una campaña estratégica de comunicación social en Estados Unidos, en México y en el mundo, porque si tú vas como mexicano a Europa o América Latina, te preguntan por qué el presidente invitó a Donald Trump a su casa presidencial. ¿Por qué no se defendieron con vehemencia? Porque México es piñata no para Estados Unidos, es para el resto del mundo y los mexicanos. Pero eso da para otra sección. A ver, Sergio, ¿qué piensas? A ver, yo creo que en el momento de que iba creciendo Trump, la verdad, y yo estaba en la casilla en aquel momento, nunca pensábamos, porque además hablábamos con los principales analistas políticos americanos del Partido Republicano, no del Demócrata, del Republicano. Y la verdad es que no lo tomaban en serio. O sea, te lo decían, a mí me lo dijo uno de ellos. A ver, este es un asunto, es una fiebre de verano. Deja que empiecen las campañas ahora en agosto, septiembre, en donde vendrán los grandes capitales del Partido Republicano a apostarle a los candidatos, y ahí va a quedar Trump. Entonces, bueno, en realidad este era un tema que no se veía que fuera creciendo. Cuando ya realmente crece, creo que ahí se adoptó la política que normalmente ha seguido México en los temas migratorios, que le han dado buen resultado, que nos dieron buen resultado en los últimos años, que es no te metas en un problema interno para no exacerbar una reacción en contra de México. El problema es cuando ya se meten con México, y ahí sí teníamos, creo que haber tenido una posición un poco más firme, un poco más decidida, sin entrar necesariamente a una confrontación, pero sobre todo presentando con el apoyo de los sectores estadounidenses, que son amigos a México, que son muchos, información objetiva de lo que realmente representa la relación con México. La sobresimplificación en la que cayó Trump es uno de sus grandes éxitos, y en esa sobresimplificación nosotros nos llevaron de corbata, ¿no? El tema de que se han perdido empleos por culpa de los mexicanos, pues no es cierto. Es una mentira, no es la robotización, la tecnología, la automatización, es una de las grandes mentiras de Trump. Y ese es el tema que no. Las empresas están acá. Entonces encontró la manera de especificar, ¿verdad? Y dijo, en esta zona donde se hacían las autopartes y los automóviles, ya no hay empleos, pero ¿dónde están? Ah, están en Guanajuato, en Querétaro, están allá. Se los llevaron los mexicanos. Luego, ¿no? Lo que no dijo luego, es que el 40% de ese contenido sigue siendo estadounidense. Bueno, sí, pero, ¿no? pero a lo que quiero decir es que sus verdades a medias era el resultado de una campaña inteligente. Sin duda. Yo desde luego me parece que lo peor que pudo pasar es que ganara Trump, pero siento que él leía a su electorado de una manera casi microscópica. Supo muy bien este grupo
tiene esta xenofobia, este grupo tiene esta irritación, este grupo tiene tal, le dirigió un mensaje a cada uno de esos grupos irritados, lo supo decir con palabras muy sencillas, y la gente dijo, eso sí es cierto. Sí, conectó. Eso sí es cierto. Entonces, quiero aquí decir, cuando fue la primaria adentro de los partidos, la gente de los republicanos se burlaba de Trump, decía, pues de modo, hay que dejarlo que hable, pues le toca el número 10 que hable. Claro. Cuando pasó eso dijeron, bueno, pues ya pasó, pero cuando ya, no puede ser, pero cuando va a ser candidato, no, hombre. Y este desprecio por lo que había sido un genio político, que estaba descubriendo él cómo llegar a cada grupo, que dijo 2 y 2 y 8 y 4, puede que me den 50, y los estratificó y supo cómo sumarlos, que en la política dicen, si no sabes sumar, no te metas a la política, y él encontró como aquí 4, aquí 4, aquí 4, si yo hago estos 6 mensajes, encuentro estos sectores, y lo hizo. Entonces realmente tuvo mensajes específicos para grupos irritados específicos, para sectores muy específicos, y yo creo que, pues, no creo, ahí está. Ahora, yo, complementar una cosa que dice Silvia, totalmente de acuerdo, que es una característica de la psicología del americano, que es el mostrarse seguro, triunfador y ganador, siempre. O sea, los deportes no son una excepción. O sea, el fútbol americano, el individuo grande, poderoso, que quiere avasallar al otro, y el que gana, pues es el más fuerte, ¿no? El que tuvo, sigue astucia, pero es el potente. Y así se presentó en todo momento Trump. Incluso en los peores momentos de su campaña, siempre tenía un semblante, una característica de ganador. El domingo mismo pasado, él tenía la característica de ganador, cosa que Hillary no tenía. Hillary siempre estuvo hacia la defensiva. Hillary cuando se desmaya y cae en problemas de salud al final de la campaña. Eso sí le quitó puntos después de lo triunfante que fue la convención demócrata, cuando se desvanece y el agente del servicio secreto la agarra y tiene que estar casi una semana en reposo. Le costó a Hillary Le quitó Clinton. más puntos la declaración del FBI. También, bueno, lo del FBI es otra cosa, digo, terrible. Ahora, yo creo que también lo que jugó mucho en esta campaña es la supremacía blanca, es decir, los hombres blancos en Estados Unidos no se sienten cómodos con la realidad demográfica. Silvia, en 2050 ya no van a ser mayoría. En 2050 de cada 4 estadounidenses, 1 va a ser latino, es decir, es como la autoafirmación del poder del hombre blanco de decir, la toma de decisiones la vamos a seguir haciendo nosotros, y siempre nos enfrentamos a un Barack Obama porque nunca aceptó el hombre blanco que un hombre de raza negra esté tomando las decisiones en Estados Unidos. Vamos un corte, regresamos, no se vaya. Estamos en esta mesa de análisis sobre las elecciones en Estados Unidos, reflexionando sobre los resultados electorales y la victoria de Donald Trump. Sergio, me llama mucho la atención el desempeño y el comportamiento del voto latino. Tenemos que el 17% de la población en Estados Unidos es latina y que ahora Trump conquista el 29% del voto latino, más que Mitt Romney en el año 2012. ¿Qué explicación le das a esto cuando Donald Trump denigró a latinos, a migrantes, a musulmanes y también a mujeres?
Pues yo te diría que el voto latino, el voto hispano, siempre ha sido considerado como un voto importante, particularmente en las campañas de Obama para acá, y me parece que se sobreestimó y se simplificó de nuevo lo que es el voto hispano, pensando que era un voto monolítico, y el voto hispano es bastante diferenciado. Y lo veíamos en Florida recientemente, en donde el voto hispano tuvo una fuerte inclinación, los de origen cubano y puertorriqueño, a favor de Donald Trump, no así a favor de Hillary Clinton. Si encuentras en el voto salvadoreño, guatemalteco, naturalmente el mexicano, un apoyo mucho mayor hacia Hillary Clinton de lo que se podría esperar de Donald Trump. Pero no es un voto monolítico. Y creo que se había sobresimplificado el hecho de que si salían los hispanos a votar, automáticamente iban a votar por Hillary. En el caso de Florida especialmente, sí, hay un asunto que se tiene que arreglar. Hay algunos de los registrados hispanos que están registrados dentro del partido republicano y se pensaba que siendo hispanos iban a votar por la candidata demócrata. Pues ya vemos que eso no ocurrió y por eso efectivamente tienes un incremento de un 29% frente al 21% que tuvo Mitt Romney a favor de Donald Trump en el voto hispano. Un candidato que está en contra de, bueno, ahora ya presidente electo, las medidas que tomó el presidente Obama de abrirse hacia Cuba, eso, cuando ellos representan, o sea, los en cubanos, términos generacionales. ¿no? ¿Qué piensas de los cubanos? O sea, que no están contentos con tantas concesiones que Barack Obama le ha hecho a los hermanos Castro, y sobre todo hay un dato, digo, antes de la elección estuvo la votación histórica, ¿no? La que se hace cada año en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el embargo, y se abstuvieron, entonces eso terminó por enojar a los cubanos. Sí, no, por supuesto, mira, cuando empezaron a caer los resultados de la costa este, y vimos que ni Pensilvania, ni Carolina del Norte, pero era Florida. Florida fue el punto decisivo de la jornada electoral, lo dijo muy bien Sergio. El voto latino no es un voto monolítico, no hay un solo voto latino o hispano. Y los cubanos son conservadores desde el 59, desde el 60, desde el 1 de enero del 60 en que agarraron muchos de ellos sus balsas o sus avionetas a Florida, a Miami, se ha construido un voto muy conservador en torno a los cubanos que no vota junto con nosotros. Los cubanos tienen mucha mayor presencia en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Algo muy interesante, en Miami Herald se volcó el día de la elección con su portada a decir, salgan a votar por Hillary. Entonces, ni eso funcionó. Es que también después puede ser un tema de análisis, cómo se volcaron los medios de comunicación. Sí, los medios, ¿no? Pero, volviendo al caso de Cuba y Florida, Florida definió en buena parte esta elección al darle sus votos electorales a Donald Trump. Y regresando al tema, por ejemplo, de los mexicanos, yo no sé qué porcentaje de los votos, sería interesante verlo a retrospectiva, cuántos votos le otorgó la visita de Trump a México. Y por eso sabemos que Roberta Jacobson, que era una de las líderes del Partido Demócrata aquí en México, no estaba enojada, sino lo que le sigue, claro, porque Trump vino a México sin enterarse ella de que venía esta invitación. Entonces, por eso era el enojo, porque cuando vino Trump a México, y las encuestas no mienten, Trump eleva 2 puntos porcentuales el tracking poll de la intención de voto. Quién sabe, a lo mejor no lo vamos a nunca saber, pero también hay mexicanos que la están sufriendo en Estados Unidos. Por primera vez hay una tasa neta de no retorno a México. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hay más mexicanos en Estados Unidos que están regresando que los que se están yendo, ¿no? Sí, claro. Porque las condiciones económicas no están siendo tan favorables. Y por eso es tan ilógico o tan inútil, sí, presentar la idea de construir un muro, ¿no? O sea, los números van en contra de esta propuesta de Donald Trump. Esto del muro será un... Pero eso no lo dijo nadie en la Cancillería. Exacto, ¿por qué no desinflamos esta narrativa? Yo quisiera decir una cosa. Aquí estamos de acuerdo todos en que ningún segmento es monolítico. Hace ratito hablabas tú de las mujeres y dijimos que las mujeres van a votar, todas las mujeres por Hillary, ¿por qué mujer? No. Los latinos van a votar, todos los latinos por Hillary porque el otro los ofende. No, porque los votos no son monolíticos. Adentro de ellos hay que encontrar cómo están compuestas sus preferencias o sus resistencias.
Entonces, efectivamente, en el voto latino había un voto cubano enojado. Y Miami y una zona importante de Florida es de cubanos, que estaba enojado por la apertura hacia Cuba. Entonces, esos cubanos los quitamos y no son latinos. No, sí son latinos, pero están a favor del otro. Luego, el desagregar. Hay una parte de un voto mexicano que votó por Trump. Entonces, el voto mexicano que votó por Trump, ¿qué diríamos? ¡Qué barbaridad! Con las ofensas, con las majaderías que hizo a los mexicanos, y van y votan por Trump, y lo explicaron en las encuestas de salida. Y dijeron, ya somos muchos. Hijo. Queremos que ya no lleguen votan los... con el bolsillo, bueno, no con el corazón. No, pero Gerardo, es el cerrarle tema no los cubanos. Claro. El sector mexicano que votó por Trump en Estados Unidos, coincido, sí, dijo, ya somos demasiados. A los que estamos aquí nos ha costado mucho trabajo. Hemos pasado años haciendo todo, para que ahora resulte que venga alguien que le va a dar amnistía a quien no hizo nunca nada. Yo empecé desde mi comal hasta tener mi restaurante. Entonces, el voto latino no es ni ningún otro, ¿verdad? No, ni ningún otro. Ni ningún otro monolítico. Y luego a mí me parece que pensar que Trump subió en las encuestas porque vino a México es verdaderamente una cosa que no tiene valor, porque después subió... Está el tracking poll. Después subió Hillary porque... Está el tracking poll. Ok, subió y luego resulta que Hillary está arriba. Le dimos trato de jefe de Estado y eso lo ven los estadounidenses. Sí, pero no lo hizo. Organizamos una campaña gratuita aquí en México, después de irse de aquí, volvió a estar abajo y Hillary arriba. Entonces, que yo dijera, es que eso fue definitivo. Es que eso no fue yo definitivo. nunca dije que fuera definitivo. No, que le dio... Abundando en lo que dice Silvia sobre el voto hispano, especialmente el mexicano, hay una cifra que es bien interesante. Aquellos que votaron de origen mexicano, que solamente hablan español, votaron en casi 90%, 80 y tantos % a favor de Hillary. Por Hillary. Los que ya hablan inglés, que son normalmente los ya primeras generaciones, mitad y mitad. Entonces sí hay una clara identificación, porque además detrás de ellos está la sombra de la separación de las familias. Y ellos lo entienden perfectamente y saben que la manera de irse más a la segura es irse por el Partido Republicano. Y eso explica el por qué el estado de Texas ha tenido persistentemente gobernadores republicanos, gracias al apoyo de la población mexicana. Y uno no lo entiende, pero claro, es que les da la estabilidad que busca. Y si tú defines a un republicano típico como una persona de familia, religiosa, independientemente de la religión, que le preocupa a su familia, que le preocupa que estudian, que son trabajadores, esa definición es la del mexicano. Sí, entonces ahí como vasos comunicantes. También hay los educados, ahora, los educados. Quisiera yo preguntar, bueno, ¿qué va a hacer México con este sentimiento de... con este mensaje de antiglobalización, de cierre de fronteras, de proteccionismo, de aislamiento? ¿Cómo vamos a lidiar con este mensaje que no es privativo de Estados Unidos, que es privativo del mundo entero, Gerardo? Mira, yo creo que esa es una respuesta que todavía se está construyendo. Cuando Sergio, de una manera muy honesta, dice, cuando él fue subsecretario, que no había los escenarios reales de que ganara Donald Trump, creo que tendría que haber, y Silvia creo que estaría a favor cuando fue senadora, creo que se tendrían que sentar los poderes de la Unión, al menos legislativo y ejecutivo, a ver una agenda en común de Estado frente a lo que puede ser una ofensiva de Estados Unidos contra los mexicanos allá y contra México. Creo que se tiene que hacer una estrategia no solamente de opinión pública en Estados Unidos, sino a nivel internacional de nuevo. Coincido con el tema de analistas que están diciendo es una oportunidad de unificarnos de nuevo los mexicanos. Ahora encontramos nosotros a nuestro enemigo. Así es. Podría ser, y creo que sí, pero creo que es mucho más sofisticado. Creo que se tiene que hacer una agenda punto por punto en el ámbito comercial, político, en el Congreso, en los congresos estatales, con los gobernadores, en la frontera, en los medios de comunicación, con la academia, con las empresas, por ejemplo. Creo que ahí tenemos a cabilderos que dejamos de operar en Estados Unidos, las empresas americanas que tienen a los empleos aquí, pero también que están haciendo transferencias económicas a los Estados Unidos. Sí, pero yo creo que va más allá, ¿no, Silvia? Es decir, más allá de que hagamos una política de Estado para enfrentar otra vez al gigante, es también una reflexión de autocrítica en México. Vamos a seguir con políticas neoliberales cuando el mundo nos está cerrando, cuando los mensajes son otros.
Vamos a seguir abriéndonos cuando vemos que también el proteccionismo está llegando y también se están priorizando industrias, el mercado interno. O sea, yo lo que quiero poner en la mesa es que sí es un momento de reflexión nacional, no nada más de ver cómo abordamos la relación con Estados Unidos, sino va más allá. Es un regreso al interior de México de cómo estamos generando política pública. Fíjate, yo he estado pensando estos días que si en México hubiera un Trump que le quitara esa losa que yo veo positiva, que contiene los prejuicios, que contiene lo que es incorrecto decir, que es la educación de la sociedad presentable. Si quitáramos esa losa, probablemente surgirían las mismas cosas, ¿verdad? Y a lo mejor aquí también dirían estos desgraciados guatemaltecos y estos, o sea, que si esa losa se quitara, podríamos encontrarnos con que aquí hay una sociedad que tiene unas divergencias similares. Los que estamos a favor, yo me sumo, a que lo que tenemos que hacer es de donde estamos ir más allá y entender que el mundo camina. Creo que tenemos que tener una lección en la elección de Trump y decir, vamos a escuchar bien qué está pasando. Pero no hay necesidad de escuchar nada más bien qué está pasando aquí. Hay que ir haciendo un escrutinio muy claro de lo que está diciendo Trump cada día, sus palabras, cómo va a integrar su equipo de transición, Sí, el gabinete. quiénes son, porque aquí somos tres, pero somos cuatro, tú conoces esto también, pero ¿cuántos otros canales hay adicionales a los del gobierno para generar esta relación con los Estados Unidos? La relación con los Estados Unidos no pasa nada más por el gobierno, Claro. aunque es muy claro que el gobierno tiene una tarea. Ahorita tiene casi 4,000 empleados de la Cancillería trabajando en 50 consulados, trabajando con los mexicanos. 4,000 empleados, es un esfuerzo real, económico, de talento, de gente, de esfuerzo allá. 50 consulados en Estados Unidos, eso es una fuerza impresionante de lo que está haciendo México ahí, de lo que está haciendo la Cancillería. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Tú dijiste muy bien, empresarios con empresarios, universidades con universidades, negocios con negocios, asociaciones de mujeres con asociaciones de mujeres. Es de una multiplicidad de canales que lo que tendríamos que hacer es acercarnos. Es decir, yo conozco a aquellos, son los de la asociación de mujeres esa con las que me llevo, les hablo, ¿verdad? Y no se necesita realmente una cosa que envuelva así como estilo jerárquico y ahora vamos todos con la bandera. Pero es verdad que se nos presentó, pues yo no me gustan los enemigos. En la política aprendí que lo que hay son adversarios. Y con el adversario puedes sumarte. Con el adversario puedes encontrar un punto de conciliación. Con los enemigos, pues lo que quieres es aniquilarlo. Entonces, no me gustan los enemigos, pero creo que ese adversario que es el ir para atrás, sí es un adversario para México, porque México quiere ir para adelante. En el caso de NAFTA, pues ahora resulta que la gente ya dice que fuimos los ganadores, cuando por 15 años mexicanos dijeron que éramos los perdedores. Ahora que ya se dan los datos, dice, pues sí, en esta negociación como que me fue bien. Entonces, creo que tener claro ahora que ir por ese camino nos ha ido bien, hay que insistir en él y buscar tantas tareas como sean posibles para distintos canales y que cada quien asume el suyo con esa claridad de los mensajes que desde luego pueden venir del gobierno, pero vienen de los empresarios también y de las universidades. Entonces, no dejar la carga de que sea la bilateral de México, Estados Unidos y la biparlamentaria. No. Esos son unos y muy buenos. Sin duda. Pero hay que hacer los que nos toca por otros lados. Sí, sin duda. Sergio, ¿cómo estás viendo Yo esto? diría que hay que terminar en dos grandes áreas, en dos grandes arenas. Por un lado hay que tomar a Trump muy en serio, hay que tomar lo que dijo Trump como que verdaderamente va a ocurrir. Si no ocurren, qué bueno. Si uno revisa la plataforma electoral, o mejor dicho, la página que acaban de sacar el día de ayer de su equipo de transición, están los temas que han sido señalados. No está explícitamente en NAFTA, pero sí está en el punto número 1 de migración, construir el muro, ¿no? Bueno, entonces, yo creo que sí tenemos que tener una actitud, en este caso le toca al gobierno para negociar de gobierno a gobierno estos temas, y claramente, pero con una actitud de avanzar los intereses de México, con una actitud de orgullo, ¿no? de ganador,
de presentarnos frente al presidente electo. Y no de plantear debilidad, ¿no? O Exactamente. sea, es decir, ¿por qué ya salimos a decir que vamos a renegociar? Los Sí, canadienses exacto. lo mismo, o sea, Terrible. eso es percibido como una victoria de Donald Trump, ¿no? Eso tenemos que hacerlo y sí, efectivamente hay que hacernos acompañar de todos los grupos que tienen intereses aquí y allá. Pero por otro lado tenemos que hacer un trabajo interno. O sea, claramente tenemos que ser un país más justo, más competitivo, donde el tema de los derechos humanos no es un tema señalado, donde el tema de la corrupción se elimine, se erradique. Yo creo que este es el momento para verdaderamente hacer un cambio mucho más de fondo de lo que hemos venido haciendo. Hemos venido discutiendo y qué bueno que están las reformas estructurales que se han aprobado y que se están implantando. Tenemos que hacerlo más rápidamente y tenemos que comprometernos todos a que este sea un verdadero cambio para que nos obligue a competir nacional, internacionalmente. Si se cierran las fronteras en diferentes partes del mundo, tenemos que fortalecer el mercado interno y lo tenemos que fortalecer con mayor eficiencia, con mayor competitividad. Y también buscar la diversificación hacia otros También, lugares, sí. ¿no? O sea, porque también esto es una, digo, en términos de geopolítica, también China está imbricado en todo esto, ¿no? O sea, digo, ya a México le pega doble, ¿no? Porque es la renegociación del Telecán, pero también el punto muerto del TPP, ¿no? Donde México, Chile y Perú están ahí, ¿no? Viene la cumbre de la PEC en Perú y está completamente desangelada, ¿no? Entonces sí vienen un reacomodo de alianzas en términos geopolíticos y México tiene que empezar a entender más la geopolítica, ¿no? Ahí no tenemos muy claras las coordenadas. Déjame seguir con la anterior pregunta porque creo... Te dejó picado. Y ahorita sí, estoy picado, ahorita volvemos a la geopolítica y Claro. México. A ver, algo que sí me preocupa, yo he estudiado desde hace muchos años a las presidencias de los Estados Unidos y de Franklin Delano Roosevelt tenemos lo que se llaman las nuevas presidencias hiperempoderadas. Los presidentes en Estados Unidos tienen varios roles. Es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es el Commander in Chief, es el comandante en jefe, pero además es el comandante en jefe de la gran burocracia americana en Estados Unidos y en el mundo. Es el jefe de la diplomacia americana, es el jefe legislador porque es quien marca la agenda en el Congreso y ahora imagínate con un Congreso republicano en la Cámara de Representantes y en el Senado, pero también es el jefe magistrado. No solamente tiene el poder de nombrar a la Suprema Corte, pero también de decidir con acciones ejecutivas qué leyes empuja con fuerza y qué leyes no les hace caso. Eso fue lo que hizo Obama con sus dos acciones ejecutivas, DAPA y DACA, al momento de diferir la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos. Entonces, hay que recordar que el presidente de los Estados Unidos tiene esta facultad de las acciones ejecutivas. Hay un Congreso, pero lo que han hecho los presidentes desde Franklin Roosevelt fue encontrar esos espacios. A mí lo que sí me preocupa es que encuentre esos espacios para afectar a los mexicanos con el tema de la inmigración y afectar a México con encontrar resquicios en el NAFTA, que lo está en el capítulo 22, que le da la facultad al Ejecutivo, no al Congreso de Estados Unidos, de denunciar el tratado, sí dándonos 6 meses. Pero no de renegociar. O sea, encontrar espacios. O sea, yo creo que necesitamos dos negociación. programas. Sí, claro, no dos, Pero Claro. yo diría, Sí, exacto. yo diría, como dijo Sergio, es tomarlo en serio. A mí me ha llamado la atención y lo he usado, bueno, vean cómo lo tengo, pero he usado el famoso contrato de Trump. Sí, sí. Porque el contrato de Trump, las primeras cosas dice contra el poder en Washington. Y hace todas las medidas. Y esto es lo que dijo, te lo firmo y te lo cumplo, ¿verdad? Es, aquí está, firma, y él decía, yo firmo esto. Y luego hay cosas tan específicas y dice, pero nada más que cambió algo después de venir a México, Sí, ¿verdad? no, Porque también. dijo, voy a anunciar mi intención de renegociar Ahí está. o de renunciar. Él puede con una acción ejecutiva efectivamente renunciar, pero si él quiere renegociar, Sí, eso claro. lo tiene que hacer con los congresos, porque entonces tienes que poner otros términos del Es que tratado. denunciar es peor. No, porque es sí, que hay pero todo no lo el puede tratado. denunciar por los intereses. Bueno, a lo que voy es, Supongamos que no. No, yo pero voy a lo tomar puede en serio hacer. esto, yo voy a tomar Sí, esto sí, en sí, serio. Y es un acto de negociación Sí, de fuerza. él puede decir eso y nosotros qué tendríamos que hacer. Bueno. A mí me parece, yo tengo una Que salga a cárcel una al día siguiente vocación porque se va a y caer una el peso. profesión. Yo soy política y yo sé lo que hay que hacer es política. Hay que ver de aquel lado, el 50% de la gente no votó. Del 50% que sí votó, el 50% votó por Trump, ¿verdad?
O sea, hay, digamos, un 70% de gente que no votó por Trump, unos que no votaron por nadie, pero el 70% de la población no le dijo a Trump, aquí te firmo lo que tú digas. Entre esos, pues a lo mejor están los que son los dueños del pollo allá y tienen las granjas acá, los que nos venden la carne, los que nos venden las importaciones para la maquinaria. A ver, esta es una comunidad que ya interactúa de tal manera que los intereses, las relaciones, los contratos están viviendo constantemente. Nosotros tendríamos que decir, vamos a hacer política, vamos a ver quién habla con quién es quién tiene interés con quién. Completamente de acuerdo. Dicen que, yo digo que la política exterior es hacer política en el exterior. Claro. Entonces, ahorita y también hacer cabildeo y lobby político, hacer ¿no? política en el para exterior. eso sirven nuestras Hagamos política en representaciones el allá, exterior, ¿no? hagamos nuestro mapeo, hagamos nuestro mensaje, hagamos nuestro plan. Obviamente México no se va a quedar con las manos cruzadas y luego la gente en general tiene esta sensación de tenemos que hacer algo, eso va a ayudar mucho. No, pero también, coincidiendo totalmente con lo que dice Silvia, no hay que olvidar que la mejor política exterior es un reflejo de la buena política interior. Y nosotros, Siempre. en ciertas cosas que ha mencionado Trump, pues sí tenemos cositas que nos pueden señalar. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar. Pero ojalá más y así rápidamente. sea, ¿no, Sergio? Digo, Ojalá, después de las Sergio. complicidades de la élite política y económica mexicana, de un ciudadano descobijado, que no tiene acceso a la justicia, que sigue con problemas económicos muy Hay que fuertes, resolver. ya es momento de abrir la política exterior y de que nos fiscalicen el exterior para que nos señalen. Es decir, aquí está todo el tema de la soberanía, pero en nombre de la soberanía de México se han cometido muchísimos atropellos. Entonces, vale la pena abrirnos al escrutinio internacional cuando las cosas en México no están caminando. Si los sectores se preguntaran cada quien, y estoy pensando que en diciembre va a estar esta reunión del diálogo de los ejecutivos, ¿verdad? El CEO Dialogue de la American Chamber of Eso Commerce. va a ser muy interesante. Eso va a ser en unos ratitos, Eso va a ser en un muy ratito, la semana 1 de diciembre. Se llamó así, diálogo, y esto era antes de que Trump ganara. Diálogo de los ejecutivos empresariales de ambos lados. A ver, vamos a verlos cómo Claro. dialogan, vamos a ver qué dicen, vamos a ver si los americanos dicen, sí, claro, denunciemos el tratado, No. o vamos a decir de ninguna manera. Vamos a ver si esas voces que tienen intereses, conocimientos, profundidad de la relación, van a apoyar o no lo que plantea Trump. Que Trump va a tratar de hacerlo, no me cabe duda, y eso también hay que considerar. La pregunta es si los empresarios que mencionas van a tener la palanca en Washington para evitar que ocurra. Aquí tienen que tener agenda. Porque ellos tienen ahorita frente al establishment americano el problema de las restricciones ambientales, que le subieron enormemente con lo que sacó el presidente Obama. Claro que si esas restricciones se las bajan, tienen menos que pelear. Ya dijo Trump pero que ese las va a es un quitar. tema- No, es que ¿qué Ese va es un pasar tema con que va a el Tratado pelear. de París? Ya Porque- entró en Claro, vigor. y TPP él también, niega, que o sea, sumaba. él Van a niega el tener calentamiento global. Los ¿Qué vamos a empresarios hacer ahí? americanos van a tener que escoger sus batallas. ¿Cuál es en la que pierden menos o la que pierden más? Y ese es ahí donde nosotros debemos de tratar de capitalizar, que donde pierden más es denunciando un tratado como el nuestro. Su punto y, 7, trabajando su a punto favor. 7 de cómo proteger a los americanos dice cancelar los billones que le pagamos al programa de Naciones Unidas del cambio climático, cancelarlos y usar esos dineros mejor en arreglar nuestra agua en Estados Unidos. Ahí lo triste de este asunto es que lo que Entonces- subyace en esto es la denuncia por parte del Partido Republicano de que el cambio climático existe. Sí, ya no existe, ya. Ya no existe. Claro, Digamos, ya. es un Tapemos los Por razón primitivismo presidencial, muy por razón complicado. presidencial. Una acción ejecutiva. Por acción ejecutiva. Así, Bueno, pues, muchos temas para hablar y para hacer, ¿no? Para Sí, hacer. por supuesto, Sí, claro, una no, bueno, gran claro. agenda pendiente para México y para el mundo también, porque digo, hay muchos temas de política exterior que no podemos agotar, pero por ejemplo, Irán está sumamente preocupado, una posible cancelación del programa nuclear iraní, eso facilitaría las relaciones con Israel, por ejemplo, cómo quedaría ahí el Medio Oriente, es decir, la relación de Rusia también con Estados Unidos, con China, cambia todo. Putin realmente. amoroso, ¿eh? Hay amoroso en Estaba con los memes, estaba tomando palomitas, ¿en qué momento? amoroso en el Y momento de saludar. Hay a elección Trump. en Irán.
Entonces, si no hay una buena respuesta del acuerdo Irán-Estados Unidos, pueden ganar los conservadores, que son fundamentalistas, y eso tensaría de manera muy importante la relación. Y eso tiene que soltar un poco más Estados Unidos, Fíjate la que Liga. nosotros Y eso no- es un tema complicado. No sé si te Y parezca Siria que también nosotros va a somos cambiar todo. demasiado, o sea, es lógico, desde luego, pero nosotros creemos que nuestra relación con Estados Unidos tiene que ver nada más con México y No, Estados no, no. Unidos. Y no, es que nuestra relación con Estados Unidos pasa también por lo que pensemos de la región, por lo que pensemos de otras regiones, por las posiciones que tomemos en los temas. Entonces, la relación con los Estados Unidos va también por tener una opinión respecto al Caribe o respecto a la América Latina o respecto Oye, al... ¿qué va a hacer Mauricio Macri, no? Michelle Temer, que ahora le habían apostado todo a Estados Unidos y a Europa, al mundo occidental, ¿no? Y ahora el modo geopolítico va a cambiar, ¿no? Fíjate Es decir, ahora se van a buscar... Pongan o sus sea, barbas a yo lo creo que mejor el México ganador va a ser un poco China. Tienen la ventaja de que están muy lejos. O a lo Nosotros mejor no. México tiene que afianzar sus relaciones con América Latina, Sí, con los países que sí, se han claro. declarado Un giro hacia abiertamente América Latina, liberales, Y hacia Asia. pro comercio. Creo que es una oportunidad, como dice el presidente Peña Nieto, no solo con Estados Unidos, pero como tú dices, Sí. con otras regiones. Y creo que si poco a poco se han restablecido las relaciones económicas y políticas con América Latina, creo que la alianza del Pacífico entre las economías Sí. latinoamericanas liberales, pues una extraordinaria oportunidad, pero también con China. Creo que China va a seguir Con toda la teniendo cuenca de Asia. una política muy agresiva comercial en Centroamérica, en el Caribe, en Sí. Sudamérica, y hay que tener más diálogo, obviamente, con los chinos. Quizás el incentivo para que México finally voltee a ver América Latina y pueda diversificar. Mira, la alianza o sea, a lo mejor. La alianza Es del un Pacífico parteaguas es una histórico. joya. Es La alianza una del joya. Pacífico es Sí. una joya. Es una joya. La hizo, no la hizo México solo, pero con este grupo de países del Pacífico. Ujú. Y se ha convertido en una Sí. joya y en un modelo de tratado muy moderno. Que vio al Pacífico. Yo creo que en México es correcto que aquí se ratifique el TPP. ¿Eh? Mi opinión es que aquí debería ratificar Sí. el PP, fortalecer la Alianza del Pacífico. Y de aquí, como dice el secretario de Economía, ver la logística hacia el oriente, pero nosotros no dejar de ver al oriente porque otros no lo van a ver. Entonces yo creo que aquí Es la cierto. política que tiene que ver con esta visión del comercio y de hacer que... lo que yo veo en economía me gusta. Y además tenemos que darle más valor a las cadenas en donde ya participamos. Y eso tenemos que meternos con Asia. Yo creo que ese es el gran reto. ¿Cómo puede México en este momento dar más valor a las cadenas en las cuales ya participamos? claro. Eso pasa por hacer más investigación y desarrollo, por hacer más innovación, mejorar la calidad de la educación, Claro. mejorar el aspecto transaccional en el país. O sea, es ahí donde tenemos que Y hacer un Perú gran y esfuerzo. Chile están teniendo mucho mayores vinculaciones con Asia que Ujú. México. Entonces Claro. México ahí se está quedando un poco corto, hay que reorientar toda esta política. Bueno, pues sumamente agradecida con todos nuestros expertos invitados por Gracias, haber Reina. participado con nosotros. Yo Les contigo, agradezco con muchísimo. ustedes. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Reina, y ojalá nos Muchas gracias. acompañes en Puebla, en la UTLAP. Sí, con muchísimo gusto. Siempre gusto estar en el canal del Muchas Congreso. gracias. Gracias, Felicidades. gracias, Sergio, Gracias, gracias. Y bueno, pues nos quedamos con una última reflexión. La victoria de Donald Trump, que nos deja mucho que reflexionar a los mexicanos, que nos invita a la autocrítica. ¿Por qué desestimamos este fenómeno con un enorme respaldo ciudadano y social? Y además otro tema, el tema de la comunicación y de la psicología de las masas, ¿no? O la psiquiatría de la política, que por otra forma tenemos que pensar un poco. Muy agradecida Muchas y los esperamos nuevamente. Muchas Gracias. 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 Gracias, muy amable. Muy grato, muy interesante. Muchas gracias.